Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos nuevamente, y digo días porque hoy madrugamos en este programa ya que tenemos una visita guiada al Cerro de las Minas, y pues es un gusto y un placer poder contar nuevamente con el apoyo del licenciado Auster Sánchez Méndez, quien es gestor del patrimonio cultural de Guajuapan. Muchísimas gracias por haber aceptado pues este recorrido en vivo para estar viendo parte de lo que usted hace en estas visitas guiadas que realiza con pues diferentes instituciones educativas y con personal que le pide así la visita guiada, y pues poder conocer un poquito más. Pero pues bienvenido, mucho gusto de que esté con nosotros nuevamente, y pues cuéntenos. Pues buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues es un placer para mí estar en este momento aquí en Cerro de las Minas con ustedes que tanto han trabajado a favor de la cultura mixteca. Pues vamos a iniciar con este lugar. Bueno, al fondo vemos una plataforma o un basamento que sostenía un edificio en la parte alta, que de acuerdo a los estudios realizados sostenía un templo. Pero antes de avanzar, sí vamos a retroceder un poquito, varios años antes de Cerro de las Minas. Pues ya quienes tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Marcus Winter y leer sus libros, pues él formula la hipótesis que es muy probable que los habitantes que fundaron Cerro de las Minas hayan venido de Santa Teresa. Santa Teresa está a algunos metros hacia el sur, cerca del río Mixteco, y bueno, hasta ahorita los estudios realizados nos indican que es el asentamiento más antiguo del Valle de Guajuapan, y eso es bien interesante, ¿sí? Porque pues es el primer asentamiento. Incluso surge en una etapa donde todavía no trabajaban la piedra como Cerro de las Minas. Eran los inicios de los asentamientos humanos, ¿sí? Y practicaban la agricultura, aprovechando, claro, el agua del río Mixteco, en donde cultivaban diferentes plantas, dentro de ellas, pues claro, el maíz, la siembra principal. Poco a poco de las orillas del río Mixteco subieron a la parte alta, donde se encuentra ahorita la agencia de Santa Teresa. Ahí hay una plaza grande, que es una plaza prehispánica. A los lados tenemos dos montículos, que fueron bases de templos. Bueno, ahí este asentamiento está fechado del 500 al 700 antes de Cristo. Y es muy probable que los habitantes de Santa Teresa hayan venido a fundar Cerro de las Minas. ¿Y por qué precisamente en esta parte alta? Pues fundan Cerro de las Minas como un lugar defensivo, hacia una posición defensiva, pensando que en esas épocas pues ya había conflictos entre algunas comunidades. Y Santa Teresa, al ser un asentamiento pequeño, pues era difícil que se defendiera, pues era invadido, sometido. Y posiblemente esas fueron las razones que hayan subido a un lugar alto como punto defensivo de manera estratégica para defenderse. Y es cuando surge Cerro de las Minas. Pues Cerro de las Minas es fundado entre el 300-400 antes de Cristo. Y de ahí pues vamos a avanzar para ir explicando. Y bueno, recordando un poquito, el Cerro de las Minas se le denominó así por el hecho de que encontraron mucha piedra, nos comentaba anteriormente, ¿no? Sí, hasta ahorita la hipótesis más aceptada es que se le puso este nombre en años recientes. Claro, no es el nombre antiguo o menos, el nombre en la época prehispánica. Sí se le puso así porque de acá se extraía mucha piedra, mucha roca natural del cerro. El cerro es rocoso, pero al mismo tiempo se extrajo mucha piedra de los edificios prehispánicos, piedra ya cortada, piedra ya pues trabajada, pues ya utilizada para las construcciones de las primeras casas de Guajuapan. Y posiblemente esa es la razón de que se le puso Cerro de las Minas, a considerar este espacio como el Cerro de la Mina de Piedra o el Cerro de las Minas de Piedra. Con el tiempo pues solamente quedó como el Cerro de las Minas, como se le conoce ahorita. Sin embargo, varias comunidades que hablan el idioma mixteco, ¿sí? Dentro de ellas Diquiyú, dentro de ellas Yucuquimi, Yucuñuti, ¿sí? A este lugar lo conocen en mixteco como Yucuñudé, ¿sí? Y esto es muy interesante. ¿Qué significa Yucuñudé? En mixteco, Yucu, cerro, Ñudé, pueblo de valientes, que es el nombre antiguo de Guajuapan. Entonces se interpreta como Cerro del Pueblo de Valientes. Y claro, y en mapas de
de la colonia, aparece este cerrito con el nombre de Cerro Guajuapan. Entonces, si deducimos, pues claro, Yucuñudé, cerro del pueblo de Valientes, o Cerro Guajuapan en otras palabras, ¿sí? Y ya en décadas recientes, pues se cambió al nombre de Cerro de las Minas. Bien, pues cuando llegan los primeros pobladores a ubicarse en este lugar, pues era ya un cerro, pero un cerro pues con muchas pendientes, con terrenos muy irregulares, y lo primero que empezaron a construir fueron muros muy grandes, muros de retención parecidos a ese, ¿sí? O a otros que tenemos por ahí arriba, muros muy altos y muy sólidos, ¿sí? Porque esos muros sirvieron para rellenar y empezar a formar estas terrazas o estos patios que posteriormente sirvieron para construir casas a los lados. Aquí en esta área falta todavía por explorar bastante, pero ya tenemos algunos cimientos de casas que están en proceso de descubrimiento o de exploración. Y bueno, y ya para comunicar una terraza de abajo con la más alta, justamente para eso servían estas escalinatas. Y aquí tenemos pues una escalinata que nos conduce de esta terraza baja a la terraza más alta. Y como comentaba hace un rato, pues esta es una plataforma o un basamento que sostenía un edificio en la parte alta, ¿sí? Se han encontrado los cimientos ahí de un edificio grande que es probable que fuera un templo. Pues vamos subiendo. Aquí en lo que es Cerro de las Minas, actualmente el número de tumbas descubiertas, ¿cuántas son? De las que han sido estudiadas, documentadas, son 13 tumbas. La primera rescatada en 1968 por el doctor John Paddock, que fue el primer investigador de manera científica de Cerro de las Minas. Hay mucho que comentar de John Paddock, ¿sí? Porque él, a mediados de la década de los 50, 55 del siglo pasado, pues él se detuvo en Guajuapan y vio este lugar, este cerro. Pues él dedujo, interpretó, pues que era un sitio arqueológico. Y subió y empezó a encontrar pedazos de cerámica. Pero él, al tener ya la experiencia, porque había trabajado en Teotihuacán, en Monte Albán, en varios sitios de Oaxaca, pues se dio cuenta que era un tipo de cerámica distinto a las demás culturas. Esto le llamó la atención, y ya al platicar con algunos campesinos que cultivaban las tierras acá arriba, incluso algunos vecinos que vivían cerca de Cerro de las Minas, obtuvo más información. Incluso adquirió unas piezas muy bonitas que son las más atractivas de Cerro de las Minas, que son las vasijas efigie, o como también llamamos las urnas funerarias, que representan una deidad posiblemente, o a un anciano, que son consideradas como las vasijas del dios del fuego, que son las más atractivas. Incluso la que se encontró en condiciones dentro de una tumba, fue una urna que pues se encuentra ahorita en el Museo de las Culturas, que apareció en la tumba número 5, que al ratito vamos a ver. Y bueno, se han encontrado algunas urnas. Entonces, dentro de las tumbas documentadas, investigadas, son 13 tumbas. La más antigua en 1968, rescatada por el doctor John Paddock, y la más reciente rescatada en 2021, ¿sí? En un terreno que se ubica en la parte baja, ¿sí? Donde se iba a construir una vivienda moderna. Bueno, también comento, ¿sí?, de que Cerro de las Minas está dividido en dos áreas. Ahorita donde estamos es prácticamente en la cima. Esta es considerada el área 1, donde no se permite la construcción de ningún tipo, incluso ni la intervención de ninguna persona, solamente gente autorizada por el INAH, que son los arqueólogos, ¿sí?, para hacer alguna excavación, ¿sí?, o algún rescate. Y ya hacia abajo, donde están las viviendas, es el área 2 o área B. Ahí los vecinos pueden construir, pero con un permiso previo del INAH. Entonces es una de las funciones del personal del INAH supervisar, inspeccionar las excavaciones, que todo se haga
de manera muy lenta, muy cuidadosa, con pico y pala, no se mete la maquinaria pesada para supervisar justamente. Y hemos encontrado varios entierros, varias tumbas allá abajo. Eso sucedió con la tumba 13 que se encontró en 2021, justamente al momento de que los trabajadores empezaron a excavar para la cimentación de una casa moderna. Pues encontramos, sí, la estructura, piedras, la cimentación de una probable tumba. Y es justamente cuando ya vienen los compañeros arqueólogos a hacer la inspección, el trabajo, y sí, pues sorpresa, fue una tumba muy interesante que en días pasados la arqueóloga Cira y la arqueóloga Felicitas pues nos dieron una plática, ¿sí?, en la UTM. Entonces son 13 tumbas y muchos entierros. Ya en un momento vamos a platicar, a comentar las diferencias entre un entierro y una tumba. Entonces pues, seguimos caminando. Luego hay una pregunta que luego muchos tienen, de que en el dado caso de que, un ejemplo, alguien construye y encuentra, pues sí, piezas de ahí en su terreno, esos se tiene la idea de que el INAH se los quedaba, ¿no? O sea, si hay como que se lo recogen o se lo pueden quedar, o cómo funciona ahí. Bueno, al ser sitio arqueológico, pues ellos pueden ocupar la tierra, incluso para cultivar sin meter maquinaria pesada, o incluso para construcciones de viviendas, pero bajo la condición o el acuerdo de que deben pedir este permiso para hacer la inspección. Justamente si apareciera alguna tumba, como ha habido algunos casos, lo que se hace es hacer el rescate, el estudio completo, documentarlo, dibujarlo, fotografiarlo, y después la tumba se vuelve a cubrir para protegerla, ¿sí? Y ya la gente puede construir. Claro, todos los elementos que se encuentran en el interior pues son recogidos por el INAH, ¿sí?, porque es patrimonio de la nación. Entonces estas piezas o estos objetos se llevan a Oaxaca pues para su estudio. Cuando son piezas muy relevantes, como el caso de la urna que apareció en la tumba 13, pues es una urna o una pieza o una vasija efigie que se trabaja, se limpia, ¿sí?, se restaura para después ser exhibida. Y bueno, y es una pieza bien interesante que ya el Museo Regional de Huajuapan pues empezó a hacer los trámites para que en próximos meses pudiera ya estar aquí en el Museo de Huajuapan. Sí, pues algunas piezas, como en el caso de la pieza que apareció en la tumba 5, fue en 1988-89, todavía no teníamos museo en Huajuapan. Por lo tanto, esta pieza, pues por la belleza de la pieza, inmediatamente forma parte de la colección del Museo de las Culturas de Oaxaca. Allí se encuentra ahorita, ¿sí? Otras piezas más las tenemos aquí en el Museo de Huajuapan, que son estas piezas emblemáticas que comento. Las vasijas efigie o las urnas funerarias, que es algo de lo más atractivo, ¿sí? En un momento voy a mostrar alguna imagen. Pues aquí ya vamos subiendo. Pues aquí prácticamente estamos en el interior de lo que comentaba que fue un templo, porque encontramos la cimentación, y realmente la cimentación pues va alrededor, hace una especie de rectángulo, ¿sí? Pero desafortunadamente durante los años que se trabajó en Cerro de las Minas, pues no dio tiempo pues avanzar. En realidad falta muchísimo por descubrir, por explorar el Cerro de las Minas, ¿sí? Se hace un cálculo que posiblemente no llega ni al 10% de lo que se ha liberado, faltando mucho. Son 3 montículos que conforman el Cerro de las Minas. Se ha trabajado parcialmente el montículo 1, el montículo 2 un poquito más, pero también parcial. El montículo 3 no se ha trabajado para nada, y que es un montículo muy grande, y solamente se ha trabajado en la ladera que apunta hacia la ciudad de Huajuapan, ¿sí? La ladera de atrás que apunta hacia Yucunizá no se ha trabajado, y justamente en esa ladera es donde apareció la tumba 1 rescatada por John Pado. Pues ya se imaginarán cuánta riqueza, cuántas vestigios todavía siguen bajo los escombros, bajo la tierra. Sí. Pues seguimos avanzando, ¿sí? Ya llegamos a otra terraza más. Podemos mirar hacia arriba
al fondo vemos un muro de retención, de los famosos muros de retención que les comento. Eso fue para sostener la tierra del montículo que está arriba, el montículo 1. Pero abajo del muro de retención vemos una hilera de muros que realmente son casas. Son casas construidas de manera lineal y justamente se construyen así por lo reducido de la terraza. Entonces no había espacio para dejar un patio central, ¿sí? Como otro espacio que vamos adelante. Entonces se construyeron así como vagones del tren, ¿sí? Una casita tras otra y que van rodeando Cerro de las Minas, ¿sí? Y protegidos por el muro de retención que está en la parte de atrás y en la parte de arriba. Pues acá tenemos otra terraza y al fondo pues vemos otra escalinata, los restos de una escalinata, porque con el tiempo los edificios, las escalinatas pues se fueron destruyendo por las lluvias, por los terremotos, por el mismo paso de la gente, y todo estaba sepultado. Hasta 1987 el Cerro de las Minas estaba totalmente sepultado, ¿sí? Todo eso que vamos viendo, que les voy mostrando, estaba sepultado. Entonces fue a través de varias temporadas que se realizaron de 1987 a 1993 que se fueron liberando y descubriendo por los muros de retención, las escalinatas, los cimientos de los edificios, de los palacios, de las residencias, y también dos tumbas que pues vamos a poder ver allá arriba. Okay. ¿Hay alguna idea de como cuánta gente pudo haber habitado aquí, lo que es Cerro de las Minas? Sí, falta seguir realizando investigaciones. El doctor Marcus Winter, por los estudios previos realizados, él considera que fue alrededor de unos 2000 habitantes que estuvieron aquí en Cerro de las Minas. Pero claro, estamos hablando de la cima, del núcleo, del área principal de Cerro de las Minas. Porque es muy interesante. Aquí en la cima, pues habitaron las familias nobles, las más poderosas. En la parte alta estaba ocupado ese espacio por la clase gobernante. Pero alrededor de Cerro de las Minas podemos encontrar pues cimientos de casas, ¿sí? Es decir, Cerro de las Minas fue el núcleo, el centro, pero alrededor estaban ubicadas pues varias aldeas o rancherías, como le llama el doctor Winter. Y efectivamente hemos encontrado pues cimientos de casas, incluso vasijas, entierros, tumbas, pues alrededor. De este lado está la colonia Reforma, ¿sí? Y allí pues hay evidencias arqueológicas. Incluso en el patio de una telesecundaria se encontró una tumba, ¿sí? Pero pues no fue rescatada por personal del INAH. Fueron los alumnos y los maestros que removieron los huesos. Afortunadamente se conservaron varias vasijas y una urna muy bonita que a través de una visita guiada como la que estamos realizando ahorita, pues fueron los alumnos que informaron que en su escuela tenían algunas piezas, algunas vasijas, pues con mucha discreción lo comentaron. Les digo, no se preocupen, porque si las tiene la escuela, pues el INAH no va y las arrebata. Se llega, se platica con los maestros, con los padres de familia y se les convence, ¿sí?, de que se les invita a que esas piezas las donen al museo, ¿sí? Y así fue. Un acercamiento con los maestros, con los padres de familia, se les hizo ver la importancia de que esas piezas pudieran estar en un museo y aceptaron. Entonces, en una ceremonia que se hizo en la escuela, ¿sí?, se hizo la entrega y esas piezas las tenemos en el museo. Y ese es un ejemplo porque, pues bueno, donde viven los vecinos alrededor del cerro, pues también ellos mismos han donado piezas, ¿sí?, que encontraron en otro momento cuando no había todavía un control de las áreas para la construcción. Y lo mismo ha sucedido en la colonia del Maestro, ¿sí? Es decir, alrededor podemos encontrar evidencias arqueológicas, sobre todo cimientos de casas. Y bueno, también para el conocimiento de todos, ¿sí?, pues en épocas prehispánicas y en el caso específico de Cerro de las Minas, no había un lugar exclusivo para enterrar a los muertos. Es decir, no había panteones como existen ahorita, sino a los muertos los enterraban pues dentro de las casas,
en los patios de las casas, ¿sí? Y en el caso de la fase Ñuñe, pues ahí sí ya se han identificado dos formas de enterrar a los muertos. A la clase noble, a la clase poderosa, a la clase gobernante, los enterraban en tumbas muy elegantes, muy bien construidas, y los enterraban acostados o de manera extendida. Y ya la gente común, ¿sí? O la gente de menor importancia, ellos sí los enterraban ya dentro de las casitas. Incluso dentro de las casas hemos encontrado entierros, y ahí enterraban a los muertos en posición fetal o sentaditos, ¿sí? Posiblemente por el espacio, al ser espacios reducidos de las casas, pues para no ocupar mucho espacio hacían pozos, ¿sí? Y sepultaban a los difuntos. Entonces son las dos maneras que enterraban a los muertos: en tumbas de manera extendida a la clase noble, y a la gente común dentro de las casas. Entonces hemos encontrado muchos entierros, tanto dentro de las casas como afuera de las casas, a veces en los patios, ¿sí? Pero todos con sus ofrendas, ¿sí? Con ofrendas, pues básicamente eran los utensilios que ellos ocuparon en vida, ¿sí? Entonces eran enterrados, sepultados con lo más importante que ellos manejaron, utilizaron en vida. Porque también se creía que al morir emprendían un camino para llegar a la otra vida, al inframundo. Y en esa otra vida iban a seguir ocupando el cargo que tuvieron acá. Si aquí fueron artesanos, iban a continuar siendo artesanos, no iban a necesitar de su herramienta, ¿sí? Si aquí fueron guerreros, pues ahí iban a seguir siendo guerreros, iban a utilizar sus armas, y así sucesivamente. Por eso es bien interesante, porque en todos los entierros, por lo menos en la fase Ñuñe, hemos encontrado los entierros y las tumbas pues con una cantidad importante de piezas, ¿sí? Hay tumbas que hemos encontrado una cantidad enorme de piezas, más de 80 piezas de diferentes objetos. Hay entierros con menor cantidad. Pero también les comento, lo que vemos en su mayoría de las construcciones, ¿sí? De las escalinatas, de los muros, de los cimientos de las casas, corresponden a la última fase de ocupación. Y aquí también hago un espacio para comentar que cuando se funda Cerro de las Minas entre el 300 y 400 antes de Cristo, fueron mixtecos que posiblemente vinieron de Santa Teresa, como comentaba hace un rato, y esta primera fase se le conoce como la fase Ñudé, ¿sí? Bueno, en esta fase no hay una cultura distintiva de Cerro de las Minas, es decir, compartían una cultura similar en toda la Mixteca, tanto en la Mixteca Baja, en la Mixteca Alta, o incluso con el Valle de Oaxaca, ¿sí? No había patrones culturales que distinguieran a la Mixteca Baja. Sin embargo, bueno, en esa fase empiezan a edificar, a construir los edificios de Cerro de las Minas. Pues los cimientos de las casas, las escalinatas, hubo tumbas, incluso palacios. Pero en el año 200 aproximadamente abandonan Cerro de las Minas y queda abandonado este espacio. No se saben bien las causas. Se ha estado investigando, pero posiblemente el doctor Winter considera que fueron las familias que se fueron a Teotihuacán para apoyar ahí en la reconstrucción de la ciudad. Esa es una hipótesis. O posiblemente también por los constantes ataques teotihuacanos, llegó el momento que cansaron a la gente y tuvieron que abandonar este lugar por un periodo de 100 años aproximadamente. Pero ya para el 350 después de Cristo, vuelven a regresar los mixtecos a ocupar esta ciudad. Aquí viene algo bien interesante, porque la ciudad, los restos, las ruinas de la ciudad anterior de la fase Ñudé, lo que hicieron no fue demoler, no fue tirar esas ruinas, sino lo que hicieron fue levantar los muros de retención más altos y rellenaron, es decir, edificaron, construyeron sobre los edificios anteriores. Por eso comento que lo que estamos viendo corresponde a la fase Ñuñe, pero abajo hay construcciones de la fase anterior, ¿sí? En un sentido para poder entender, es decir, en Cerro de las Minas hay dos ciudades. La ciudad de la fase Ñudé, que está abajo de esos edificios, sí, y encima pues tenemos la ciudad de la fase Ñuñe, ¿sí? Entonces, en la fase Ñudé se ha investigado poco, ¿sí? Entonces en la fase Ñudé sí hemos encontrado entierros también, pero aquí los entierros son más sencillos, ¿sí? Y por lo regular se enterraban de manera extendida.
y también las tumbas pues son sencillas, como comentaba, y con pocas vasijas, a diferencia de la fase Ñuñe, donde ya cambia, son más elegantes las tumbas, hay mayor cantidad de ofrenda o de vasijas. Bueno, seguimos avanzando. Aquí ya nos encontramos en un área residencial. A diferencia de la línea de casitas que vimos por la terraza tan reducida, aquí sí encontramos ya varias casas alrededor de patios. Aquí vemos un patio central, varios cimientos de casitas alrededor. Realmente lo que vemos, y para la gente que visita Cerro de las Minas, ¿sí?, que no pues podemos estar con ellos para explicarles o darles la visita guiada, pues lo que encontramos acá pues son cimientos de edificios, cimientos de residencias, y que encima de estos cimientos de piedra ya estaban los muros de adobe o muros de tierra, como nos dice el doctor Marcus Winter, y ya encima en los techos eran de madera y encima paja o palma. Así eran las casitas, ¿sí? Y bueno, y sobre todo en las laderas generalmente vivían familias que eran artesanos, como en el caso de esta casita. Aquí está bien claro, en esta casita vivió una familia de escultores. ¿Y por qué lo comentamos? Bueno, porque en aquel patio se encontró un taller de escultura, ¿sí? En ese taller de escultura encontramos varias piedras en proceso, ¿sí? Pero también encontramos esculturas ya terminadas. Y justamente esta escultura que muestro acá, que es la escultura de un jaguar de piedra, se encontró en ese patio, ¿sí? Y así como está aquí, como muestro acá, lo único que se hizo fue quitar la tierra, pero no se movió del lugar para poder fotografiar esta escultura. Y así como esta escultura se encontró un perrito, se encontró un coyote y varias piedras en proceso, ¿sí? Varias esculturas en proceso, además de herramienta. Entonces, esto es bien interesante cuando los trabajos se hacen o se realizan por expertos, por arqueólogos, porque se va documentando paso a paso todo, sí. A diferencia que cuando pues, las familias o por alguna construcción de la comunidad o meter drenaje, pues se destruye. A veces encontramos ya restos solamente de huesos y algunas vasijas, si bien nos va, completas. Un rompecabezas. Ya son puros fragmentos, ¿sí? Entonces, por este lado también podemos ver otros cimientos de casitas, y al fondo vemos un muro grande de retención y una escalinata que nos conduce a la parte alta, en donde se ubica la plaza cívico-ceremonial, la plaza más importante de Cerro de las Minas. Es decir, de esta área residencial donde estuvo habitada por artesanos o la clase media, llegamos a la parte alta que fue ocupada por la clase gobernante, ¿sí? Y para esto tenemos que subir aquella escalinata y subir a la plaza cívico-ceremonial. Pues vamos avanzando. Este tipo de construcción, de arquitectura, podríamos llamarle así, las escalinatas y los dos como muros a los lados, ¿es es algo propio de acá o es algo que ya viene en... Bueno, John Paddock, al hacer algunos estudios y encontrar la cerámica, bueno, encontró, hace un rato comentaba, que encontró un tipo diferente de cerámica. ¿Por qué? Porque bueno, los arqueólogos llaman un tipo de cerámica, cerámica anaranjado delgado, ¿sí? Que se utilizó en varios lugares de Mesoamérica, sobre todo en Teotihuacán. Pero la aportación de Cerro de las Minas, o la creación de Cerro de las Minas, es que a ese barro le agregaban pedacitos de mica, ¿sí? Que es un mineral que brilla, ¿sí? Es plateado o dorado incluso. Entonces esos pedacitos le agregaban al barro para darle mayor plasticidad, y al momento de coserlo pues no tronara, no se quebrara, ¿sí? Entonces fue algo que él le sorprendió, ¿sí? Y entonces estuvo recorriendo y fue lo que más predominó aquí, la cerámica micácea. Bueno, aparte de la cerámica micácea, pues se encontró las urnas funerarias o las vasijas efigie, pero también encontró un estilo propio de ollitas, ¿sí? Que fueron locales. Entonces, una aportación de Cerro de las Minas y de la Mixteca Baja durante la fase Ñuñe, la cultura Ñuñe, él le llamó estilo Ñuñe. Pero bueno, no solamente se quedó un estilo, sino llegó más allá. Los arqueólogos han coincidido que fue una cultura, como lo dijo el doctor Marcus Winter, lo ha dicho Marcus Winter, ¿sí? Fue una cultura desarrollada aquí en la Mixteca Baja, ¿sí? Un estilo local, un estilo propio, que al fin de todo pues es una cultura.
y dentro de ello destaca justamente la cerámica, ¿sí? La cerámica micácea con las urnas funerarias o las vasijas efigie, con un tipo de ollitas de un estilo local propio. Esa fue la primera aportación. La otra que preguntas, la arquitectura. Sí, esos muros son muros de retención, pero una aportación de la arquitectura en la fase Ñuñe es justamente este tipo de arquitectura. Si pueden observar, que se conoce, ¿sí?, de manera común como bloque laja, ¿sí? Bloques grandes y pequeña lajita, ¿sí? La mayor parte de los edificios de esta fase tienen esta arquitectura. Incluso arriba en la plaza importante, la plaza ceremonial, vamos a ver que alrededor pues está decorada la plaza con este tipo de arquitectura, bloque laja. Incluso ahí ya también se introduce lo que es el talud y el tablero. Pues seguimos avanzando para llegar a la parte alta. Y mientras llegamos, profe, hablaba de que no aquí estaba todo el pueblo ubicado o asentado. ¿Qué dimensión más o menos ustedes han visto que es de Cerro de las Minas hacia la zona centro de la ciudad o hacia los poblados cercanos? Sí, como comentaba, pues este fue el centro, fue el núcleo, pero alrededor hemos encontrado pues varios vestigios arqueológicos, varios cimientos de casas. Falta todavía, no se ha terminado de recorrer todo lo que es Guajuapan, pero si miramos, les digo, como les comento, alrededor pues encontramos cimientos de casitas, incluso varios metros, varios kilómetros incluso, sí, porque más arriba pues está la colonia Reforma. Si vamos hacia el norte está Agua Dulce, donde hay evidencias. Más hacia el poniente está Catlima, y alrededor el Cerro de la Guacamaya, el Cerro Yucunitzá, el Cerro del Sombrerito, el Perdido, Santa Teresa, la Estancia. Bueno, aunque no todos los asentamientos fueron contemporáneos a Cerro de las Minas, hay algunos más antiguos como Santa Teresa y algunos posteriores como el Cerro del Sombrerito o Acatlima, ¿sí? Pero es una extensión bastante grande. Falta mucho por investigar, pero sí, por lo menos hablamos de Cerro de las Minas, de la parte principal. Sí, son más de 55 hectáreas, más de 55 hectáreas hasta ahorita identificadas. Pero como comento, falta seguir haciendo pues algunos estudios. Y por ejemplo, en el Cerro del Ticoco, que se encuentra grabado en piedra, que sí, es el único que está hasta el momento que se ha descubierto por sí solo. Sí, sí. ¿En qué periodo perteneció? ¿Es contemporáneo de Cerro de las Minas o es independiente? Este sitio incluso tuvo más vida, es decir, más años de ocupación. Inicia contemporáneo a Cerro de las Minas, ¿sí? Pero una vez que Cerro de las Minas fue abandonado por el 800 después de Cristo, Ticoco todavía siguió ocupado. Tal vez se fueron en algún tiempo, abandonaron tal vez, pero regresaron. Uno de los elementos importantes es la cerámica, porque es la primera, digamos, evidencia que nos muestra los periodos de ocupación. Y en el Ticoco todavía encontramos cerámica ya del posclásico, cerámica que no se encuentra aquí en Cerro de las Minas ya. Entonces aquí en Cerro de las Minas, como comentaba, pues están las dos fases. La fase Ñudé, ¿sí?, cuando la fundación de Cerro de las Minas. La fase Ñuñe, la etapa de mayor esplendor de la Mixteca en general. El mayor esplendor en ese periodo del 400 al 800 se concentró en la Mixteca Baja, y dentro de esos lugares pues Cerro de las Minas, ¿sí? Pero fue abandonado y ya otros sitios se ocuparon posteriormente, pero Ticoco siguió ocupado todavía en el posclásico, ¿sí? Entonces es un sitio muy importante. Falta hacer estudios allá. Se ha documentado lo que es los grabados que están en la roca, ¿sí? Y se han obtenido algunas muestras de cerámica, pero pues falta mucho todavía por trabajar, ¿sí? Entonces Cerro de las Minas tuvo un periodo del 400 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo. Fue el periodo de ocupación. Okay, bueno, ¿a qué nos ubicamos en la plaza principal?
donde se realizaban las actividades cívico-ceremoniales, ¿sí? Actividades dedicadas pues a la clase gobernante, y aquí justamente acá arriba es donde estuvo ocupada por la clase gobernante, sus palacios, ¿sí? Pues su patio principal. Aquí podemos ver la arquitectura que les comentaba, y todo el patio está decorado con este tipo de arquitectura, ¿sí? Los bloques grandes y las pequeñas lajitas, ¿sí? Bueno, aparte aquí ya tiene dos elementos también arquitectónicos que se conoce como talud, tablero, bloque laja, ¿sí? Y ya al fondo, en la parte central, es donde encontramos la tumba más importante hasta ahorita, localizada en Cerro de las Minas, que es la tumba número 5. Nos acercamos. Pues esta tumba fue estudiada pues completamente, ¿sí? Porque pues no había descripción, bueno, más que en la parte de arriba, en la cima, pero sí se logró estudiar. Se conforma de dos partes, de dos áreas: la antecámara, y luego la entrada principal a la cámara 1, antecámara, cámara principal, y a los lados tenemos dos como ventanitas que son nichos o altares. Es muy interesante este espacio porque al fondo se encontró una piedra con escritura, y acá también de este lado se encontró otra piedra más, es decir, encontraron dos lápidas con escritura, pero aquí contenían elementos que identifican al glifo del año, ¿sí? Es decir, las lápidas representaban años, ¿sí? Como nos informan, una con el año movimiento o terremoto y la otra con el año casa, ¿sí? En el centro se encontró un personaje principal que fue una mujer. Este también es un dato muy importante que nos indica que en épocas prehispánicas tanto las mujeres como los hombres pues tenían las mismas posibilidades o los mismos derechos de ocupar diferentes cargos, tanto en el gobierno, ¿sí? Tanto en la guerra, tanto en las artes, etcétera. Y aquí está el ejemplo claro: fue una mujer, ¿sí? Ataviada con cientos de cuentas de diferentes materiales, de concha, de hueso, de obsidiana y de una piedra verde, jadeíta. Pero algo de lo más interesante es que aquí en la entrada, en el centro, a la entrada de la cámara principal, se encontró esta vasija efigie, ¿sí? O la urna funeraria, ¿sí? Que es ñuñe. Justamente estas son las piezas que impresionaron al doctor John Paddock, que encontró elementos muy propios, muy locales, ¿sí? Que son personajes, y sobre todo lo que destaca y que son comunes aquí en las urnas, que es la base cuadrada, ¿sí? Y que aparte de la cerámica micácea, era decorada con pintura, con colores azul, amarillo, rojo, ¿sí? Que es algo también propio, algo que destaca en las piezas de Cerro de las Minas o de la Mixteca Baja, donde se desarrolló la cultura ñuñe. Esa partecita de repente pareciera como el patrón que tienen lo de Mitla, ¿no? Ah, ¿es similar o es...? Pues es similar, es similar. Incluso cada greca tiene un significado. Ya en los códices del posclásico, donde aparecen los señores o los palacios, en la parte de abajo, pues vienen grecas, y es justamente lo que es el nombre de los lugares, ¿sí? Parecieran, bueno, nosotros que de pronto, al no tener mucha experiencia, como que fueran similares, pero no, son elementos distintos, y que justamente es lo que dan el nombre a los lugares, ¿sí? Y pues los mixtecos destacaron mucho, ¿sí? En el diseño de las grecas, que identifica mucho a la cultura mixteca, tanto en esta fase como en fases posteriores. Y por ejemplo, allá la cultura mixteca tiene influencia con la zapoteca, o bueno, sobre todo la zapoteca, que allá se encontró una de las tumbas con vestigios mixtecos, comentan, y también en Mitla, que tanta influencia tuvo la Mixteca Baja con ellos, porque como dice mi compañero, pues, es muy similar las grecas, ¿no? Las grecas, cualquiera diría, mira, o nos los trajimos o se lo llevaron. Sí, miren, pues después que se abandonaron las ciudades, porque Cerro de las Minas se abandonó en el 800 después de Cristo, pues años posteriores, casi de manera contemporánea, se abandonaron grandes ciudades también, y dentro de ellas Monte Albán, ¿sí? Pero posteriormente
varios centros de la Mixteca fueron ocupados por mixtecos, pero ya varios centros del Valle de Oaxaca, dentro de ellos Monte Albán, fue ocupado, pero ya no por los zapotecos, sino ya fue ocupado por los mixtecos. Entonces hay presencia mixteca en varios lugares del Valle de Oaxaca, dentro de ellos Monte Albán. Por ejemplo, los tesoros de la tumba 7 de Monte Albán, pues son confeccionados por manos mixtecas, y esto es bien interesante, pero ya fue posterior. Después que se abandonó Monte Albán, fue ocupado ya por señores mixtecos, por familias poderosas mixtecas. Lo mismo ocurrió con Mitla, ¿sí? Entonces, falta seguir documentando, ¿sí? Documentando esta situación, porque incluso, pues a veces, sí, no se pretende pensar o señalar qué cultura fue mejor o cuál fue superior, si la mixteca o la zapoteca. Cualquier cultura, por mínimo que sea la evidencia arqueológica, todas fueron bien importantes, muy importantes, tanto la mixteca como la zapoteca y otras culturas más. Sí, pero lo que sí cabe mencionar es que sí, esos lugares fueron ocupados posteriormente por familias mixtecas. Bueno, Cerro de las Minas, aquí en la cima, como les comentaba, esta fue el área ocupada por la clase gobernante. Algo que es bien interesante y que llama mucha la atención a los pequeños, es que si nos damos cuenta, todas las casitas, los cimientos están por arriba del nivel del piso, ¿sí? Esa era con toda la intención de evitar que estas casas, estos edificios se inundaran en épocas de lluvias, ¿sí? A pesar de que pues no es un espacio tan extenso, pero sí se anticipaban estos acontecimientos. Aparte de estar por arriba del nivel del piso, también tenemos un sistema de desagües. Estos que vemos acá son desagües, es decir, el agua que caía en algún patio, como en el caso de en aquel patio, llegaba y pasaba por abajo de la casita, ¿sí? De aquel patio a este patio. Al llegar a este patio, pues nuevamente el agua se concentraba acá y volvía a darle salida por abajo de la casita, ¿sí? Para llegar al pasillo, y de ahí bajaba al otro patio, y así se iba comunicando hasta sacar el agua ya en las partes bajas para conducir a la barranca, en este caso la barranca que está hacia el lado poniente, ¿sí? Entonces es un detalle que vamos viendo para la gente que no ha visitado Cerro de las Minas, o han visitado y no han tenido han observado este detalle. Pues es eso, justamente un sistema de desagüe muy avanzado, sí, muy bonito, muy elaborado. Aquí en Cerro de las Minas tenemos expuestas dos tumbas, ¿sí? Ya comentaba, la primera tumba rescatada en 1968. Algo que no comenté es que en esa tumba se encuentra una lápida, ¿sí? Pues de acuerdo a los estudios, pues esa lápida ya había sido utilizada anteriormente para algún edificio, ¿sí? O para otros fines, y fue reutilizada, ¿sí? Pero en esa tumba viene un nombre de un personaje pues importante. Es claro que fue un gobernante de Cerro de las Minas, y fue el gran señor Tres Lagartija, ese fue su nombre. Y de pronto nos puede sorprender, pero ¿por qué Tres Lagartija? ¿Sí? Bueno, también encontramos un dintel, ¿sí? A un costado de la cancha del juego de pelota, y ahí aparecen tres nombres, tres fechas calendáricas, pero que al fin de todo son nombres de personajes destacados de Cerro de las Minas, probablemente gobernantes, ¿sí? Y justamente ahorita voy a mostrar algo. Esta pieza la tenemos en el Museo Regional de Huajuapan, y fue encontrada, algo bien importante, que fue encontrada justamente cuando se iniciaban los trabajos del museo, de la construcción, la etapa de gestión del Museo Regional de Huajuapan, ¿sí? Esta pieza apareció en noviembre de 1997, cuando estaba conformando el patronato, ¿sí? Entonces fue algo muy interesante, porque mientras nosotros trabajamos para la fundación del museo, pues aparece esta piedra. Fue como un bonito mensaje, ¿sí? De que pues íbamos marchando bien, y que era necesario un espacio donde poder exhibir estos elementos. Y bueno, en esta piedra, o en este dintel, se encuentran tres fechas calendáricas, 1, 2, 3, y justamente son nombres de personajes. Así se denominaban
a las personas aquí en Cerro de las Minas, fueran hombres o fueran mujeres, recibían el nombre de acuerdo al día en que nacían. Porque en Cerro de las Minas, igual que en varias culturas mesoamericanas, conocían 2 años. El año solar de 365 días, solar o agrícola, que prácticamente solar, este año servía para regir su ciclo agrícola, preparar la semilla, las tierras, calcular las lluvias, las cosechas, etc. Pero el año más importante que regía su vida religiosa era el año ritual de 260 días. Este año estaba conformado por 13 ciclos o 13 meses, cada mes de 20 días. Bueno, entonces este ciclo de 20 días, cada día recibía un nombre de un animal, de una planta, de un elemento del universo. Solamente por mencionar algunos nombres, tenían el día conejo, el día lagartija, el día venado, el día relámpago, el día lluvia, el día muerte, el día pedernal, etc. Entonces, de acuerdo al día en que nacían, eran los nombres que recibían los niños o las niñas, ¿sí? Si alguien nacía, como el caso del señor Tres Lagartijas, si alguien nacía en el día lagartija, pues su nombre iba a ser lagartija, pero iba acompañado, asociado con el ciclo o el mes. Si nació en el primer mes, su nombre iba a ser 1 lagartija, en el segundo mes 2 lagartijas, en el tercer mes 3 lagartijas, y así hasta el 13 lagartijas. Y bueno, comento, porque aquí tenemos 3 nombres. El primero, bueno, y para nombrar a los meses o a los ciclos utilizaban la barra y el punto, ¿sí? Que la barra valía 5, equivalente a 5, y el punto o el círculo a la unidad. Entonces aquí tenemos el primero, un circulito está punteado porque así se encontró el dintel un poquito ya desgastado, erosionado. Tenemos la barra que vale 5 y 3 puntos, que es el 8. Por lo tanto, aquí tenemos el ciclo 8 o el ciclo octavo, y el día es hierba. Por lo tanto, este personaje se llamó 8 hierba. El siguiente, tenemos 2 barras y un punto, que es el 11, ¿sí? Y el día es escobilla. El personaje se llamó 11 escobilla. Y el tercero, ¿sí? Que son 2 barras y 3 puntos, que es el número 13 o el ciclo 13. Y el día es nudo. Por lo tanto, el personaje se llamó 13 nudo. Entonces, en este dintel encontramos 3 nombres de 3 personajes destacados de la sociedad mixteca de Cerro de las Minas: 8 hierba, 11 escobilla y 13 nudo. Entonces, esos son los nombres. De ahí el origen del nombre de la lápida de la tumba 1 del señor Tres Lagartija, ¿sí? Y así es también algo muy relevante de la cultura ñuñe, porque así como se han encontrado piezas en Cerro de las Minas, se han encontrado piezas en otros lugares, Tequistepec y otros lugares que compartieron en esa fase pues una cultura distintiva que sobresalió en la Mixteca Baja. Bueno, estamos acá parados. Esta es la tumba 4. Esta tumba fue rescatada durante los periodos de exploración de Cerro de las Minas. Sí, fue encontrada en 1988 aproximadamente, 87-88. ¿Qué tanto, digamos, cuando iniciaron las exploraciones, qué tan profundo estaba enterrado, digamos, de la superficie hasta antes de ser descubierta? Hay áreas donde sí se hicieron incluso varios metros de excavación. Y hay otras áreas que prácticamente estaban encima en la superficie. Por ejemplo, estas estaban prácticamente ya en la superficie. Incluso podemos ver ahí los pisos de estuco, que estaban erosionados, con la misma lluvia se iban deslavando, ¿sí? Entonces, pues, digamos, la parte superior de la tumba, pues prácticamente estaba al nivel del piso. Pero ya podemos ver la profundidad de la tumba, ¿sí? Igual este patio, pues, era un área de siembra, incluso aquí sembraban, ¿sí? Igual que en las otras plazas, se cultivaban. Entonces, pues durante esos periodos de cultivo, pues muchos muros, muchas construcciones se fueron dañando, se fueron deteriorando. Entonces no se encontró como lo vemos ahorita, hubo necesidad de restaurar, ¿sí? Pero en su mayoría pues es auténtico, es original, ¿sí? Entonces, pues ahí podemos ver que será 1 metro. Pero en la parte donde subimos, ahí sí son varios metros, ¿sí? Bueno, pero les comento, porque se han hecho excavaciones de más de 4 metros de profundidad para seguir investigando, y justamente ahí es donde se ubica la primera fase de ocupación, que es la fase Ñudé,
Y es donde falta pues seguir investigando, seguir documentando. Se ha documentado muy poco lo que es la fase Ñudé. Se ha trabajado más con la ciudad que está encima, que es la ciudad de la fase Ñuñe. Profe, y ahorita te comentaba el nombre que han encontrado, sobre todo en esta imagen que nos acaba de mostrar. La duda surge si eran nombres de personalidades importantes dentro de lo que es este periodo, o así se les llamaba a todas las personas, es decir, nacían 3 niños ese día y a los 3 le ponían el nombre. ¿Cómo los identificaban? Sí, excelente pregunta. Sí, bueno, aquí me detengo un poquito. Sí, los niños, niñas, los habitantes de la Mixteca, tanto en la fase Ñuñe o incluso desde la fase Ñudé y en la fase posterior, bueno, para la Mixteca baja es la fase Nuyó, que es la que sigue a la fase Ñuñe, o en los periodos, sí, en el periodo clásico, en el posclásico, incluso en los códices siguen apareciendo esos nombres, sí. Por ejemplo, la señora Nueve Caña, que gobernó Tonalá y que incluso fue la gobernante que tuvo control de toda la Mixteca, que incluso aparece, de acuerdo a las investigaciones de Martin Jansen, hay una imagen, ¿sí? Hay un signo toponímico que él considera que es el Cerro del Sombrerito, donde está la señora sentada sobre el Cerro del Sombrerito, ¿sí? Donde se ubicó Huachuapa o el Huajuapan antiguo. Entonces para él ahí se ubicó Huajuapan y que ese signo toponímico es Huajuapan. Bueno, y el nombre de esta señora es Nueve Caña, ¿sí? Y otros personajes como el gran señor Ocho Venado, Garra de Jaguar, pero ya fue posterior a Cerro de las Minas. Entonces era probable que en el mismo día nacieran niños, niñas, iban a recibir ese nombre, pero aparte del nombre calendárico, posteriormente le ponían un nombre personal, ¿sí? Un nombre personal, bueno, que es posterior a Cerro de las Minas, pero no podemos dejarlo a un lado, porque pues es el personaje más destacado de la Mixteca, que fue posterior, que justamente es el gran señor Ocho Venado. Él, claro, gobernó después de Cerro de las Minas, sí, contemporáneo al Cerro del Sombrerito, porque incluso Ocho Venado visitó a la diosa Nueve Caña en Tonalá. Incluso en las pinturas de la Cueva de las Flores, ahí hay evidencias de que él se llegó a reunir ahí con la diosa Nueve Caña. Entonces, su nombre de nacimiento o su nombre calendárico fue Ocho Venado. Nació en el 8º ciclo, en el día Venado, Ocho Venado. Pero ya posteriormente le agregaban un nombre personal, ¿sí? Y él, pues, el nombre personal fue Garra de Jaguar. Pues hay varias investigaciones que se dice que a los 7 años era cuando hacían un ritual de iniciación y era cuando los sacerdotes reunían a las familias y los sacerdotes predecían su vida futura de acuerdo a sus habilidades, a sus cualidades, ¿sí? Si iba a ser hábil para la guerra, para las artesanías, para la música, para la danza, etcétera. Entonces ya le agregaban algo relacionado que iba a desempeñar en su vida futura. El caso de Ocho Venado, pues desde pequeño lo vieron con habilidades para la guerra, para la cacería, y pues le agregaron un nombre del animal más poderoso de Mesoamérica, ¿sí? Que fue el jaguar, ¿sí? Sobre todo a los pequeños cuando nos visitan, ¿sí? A ver, ¿ustedes qué saben? ¿Cuál es el rey de la selva? Pues el león, ¿sí? Pues en ese tiempo no había ni leones ni tigres aquí en Mesoamérica. El rey de las selvas, de los bosques, de las tierras mixtecas fue el jaguar, ¿sí? Entonces era el animal poderoso, estaba asociado con el gobierno o con el poder. Entonces a Ocho Venado pues le dan su nombre completo, Ocho Venado, Garra de Jaguar. Y tal como fue, esa es otra historia bien apasionante, ¿sí? Que ya nos contará. Señor. No, qué interesante todo esto, la verdad. Y hace rato que hablaba, por ejemplo, de los tesoros, ya ve que con la influencia de las películas y todo eso, cuando se descubre una tumba uno piensa, no, pues va a encontrar, aparte de los huesos y las vasijas, el oro, ¿no? Que tan esperado que es encontrar el oro. En este caso, ¿qué tipo de piedra preciosa o metal se ha encontrado aquí en la región? ¿O no se ha encontrado nada? Bueno, no sé. Por la fecha, el fechamiento de Cerro de las Minas, todavía no trabajaban, digamos, de manera ya formal o extensiva el oro. Aunque de acuerdo a las investigaciones de la doctora Marta Carmona,
pues ya nos hizo ver que sí, desde el año 600, finales del 600, ya hay evidencias de que se trabajaba ya el oro aquí en la Mixteca, pero posiblemente en la Mixteca Alta. Aquí en Cerro de las Minas no. Incluso dentro de todos los hallazgos, o incluso de la tumba 5, te encontraron varias cuentas de materiales. Lo máximo que se encontró, pues bueno, todas son importantes, claro, por la manufactura. Sí, se encontró la concha trabajada, elementos decorativos, la obsidiana, sí, el hueso, el mismo barro y una piedra que pudimos decir que era la más atractiva, que es la piedra verde, brillosa, o la jadeíta, o jade, ¿sí? Entonces, pues esas son las piedras que se han encontrado aquí, digamos las piedras preciosas, ¿sí? de Cerro de las Minas, y bueno, dentro de ellas pues en la tumba 5. Oro no se ha encontrado, posiblemente no lo trabajaron aquí en la Mixteca Baja o lo trabajaron posteriormente, que posiblemente se llegara a encontrar ya en asentamientos posteriores del posclásico, como es el Cerro del Sombrerito. Hay por ahí anda circulando un artículo, no sabemos si es verídico, que incluso allí sí encontraron algunos elementos, pero falta confirmarlo, ¿no? Allí o en lugares como Acatlima, o incluso hasta el final, en 2015 se hizo el rescate de un templo en el cerro que vemos hasta el fondo de Zapotitlán Palmas. El primer cerrito que sube es el Cerro de la Red, y ese asentamiento sí es del posclásico. Es bien interesante porque se encontró cerámica ya polícroma justamente de esa temporalidad. Es un templo que se rescató, que en el interior hay una cámara principal donde se encontró una tumba y un pasillo o un túnel que daba hacia el exterior. Se hizo el rescate porque accidentalmente pues dañaron, ¿sí? ese templo, dieron de la cima hacia el fondo, ¿sí? Y dieron con la cámara principal. ¿Sí? Se destruyó parcialmente, pero afortunadamente se pudo todavía hacer el rescate, el estudio y consolidar el templo, ¿sí? Entonces, sitios posteriores a Cerro de las Minas donde estén vinculados con los códices, ¿sí? Con la cerámica polícroma o incluso con la orfebrería, es Cerro de la Red, Acatlima, el Cerro del Sombrerito. Posiblemente hay otros más, o Ticoco, como yo comentaba, que fue posterior. ¿Sí? Entonces digamos las personas que habitaron acá, vamos a decirle lo que es Cerro de las Minas, pertenecían como que al mismo grupo, por llamarlo así, ¿no? Esos eran independientes a los que probablemente hubiese en otros sitios, un ejemplo, Teresa, de este lado donde decíamos Santa María, donde pudiera haber otros grupitos, ¿eran independientes o eran como de la misma? Sí, comentaba algo, de manera muy ligero, comenté. Pues Cerro de las Minas fue el centro principal, ¿sí? El centro donde se concentró el poder económico, donde se ejercía el control económico, político y religioso o ritual hacia pues, las diferentes poblaciones o aldeas o rancherías que había alrededor. ¿Sí? Muy similar a Guajopan, está la presidencia municipal, donde está el presidente municipal, los regidores y todas las agencias pues se rigen, ¿sí? Por las disposiciones del municipio. Pues algo similar ocurrió acá. Acá estaba el poder, concentrado el poder, ¿sí? Y desde acá pues había un control hacia los demás asentamientos, ¿sí? Hubo muchos asentamientos alrededor, como comentaba. Lo que falta es documentar si esos asentamientos fueron contemporáneos, existieron al mismo tiempo que Cerro de las Minas, o fueron posteriores, o fueron anteriores, tal vez, como Santa Teresa. Santa Teresa está cerca, pero fue antes que Cerro de las Minas, ¿sí? Por ejemplo, al fondo vemos el Yucunitzá, también es un sitio arqueológico. Por la cerámica se ha encontrado, pues se deduce que fue contemporáneo a Cerro de las Minas. Lo que falta investigar es si fue realmente contemporáneo a Cerro de las Minas o tal vez fue anterior, ¿sí? Y no sabemos también si se ocupó después también, posteriormente, después de Cerro de las Minas, ¿sí? Para eso son los diferentes estudios que se realizan. Entonces han encontrado hay evidencia arqueológica, sí, hay montículos, sí, en la cima sobre todo, sí, incluso hay algunas tumbas saqueadas, ¿sí? Y ya nos han reportado algunas piezas también ahí provenientes de Yucunitzá. ¿Y qué de cierto hay eso que muchas veces se comenta que hay conexión o que existe un túnel entre, por ejemplo, Yucunitzá, aquí el Cerro de las Minas, la catedral? O sea, ¿qué tanto es cierto eso, Juan? Sí, pues hay muchos mitos, muchas leyendas. Incluso al fondo vemos el Montículo 3.
Ahí se habla de una cueva. Se ve en la entrada, están las rocas, ¿sí? Pero está tapada ahorita. Hay personas todavía que viven ya de edad avanzada, de unos 75, 80 años, que ellos nos platican, pero así con mucha emoción, de manera muy espontánea, muy natural, que ellos lograron entrar, cuando estaba abierto, lograban entrar en la cueva, agachaditos, y que en el interior veían cómo pasaba una corriente subterránea de agua, o un río subterráneo, ¿sí? Entonces, pues tal vez desde ese momento o anterior, se decía que esa cueva se comunicaba con las grutas de Palo Blanco, donde está la colonia Pidepal, creo que se llama, ¿no? Ah, no, Antorcha. ¿Sí? Que se comunicaba, y allá sí son grutas naturales. Posiblemente hace varios miles de años o millones de años, sí fue una corriente subterránea, fue un río subterráneo, un manantial, ¿sí? Y posiblemente sí tenga comunicación, pero de manera natural, precisamente por las corrientes subterráneas y los ríos subterráneos. Y tal vez también se habla de Yucunitzá, donde se ven las piedras desprendidas. En esta parte hay una cueva, pues también se dice que esa cueva se comunica con la de Cerro de las Minas. Bueno, es hasta lo que he escuchado. Después he escuchado otras versiones, que también del centro de Guajuapan hacia acá, ¿sí? Eso ya lo veo ya más complicado, ¿sí? Pero posiblemente, como comento, tal vez por las corrientes subterráneas, ¿sí? Que había alguna comunicación. Entonces, en épocas prehispánicas aprovecharon y trataron de ampliar esas corrientes o esos ríos subterráneos, y quién sabe hasta dónde avanzaron. En el caso de Cerro de las Minas, ¿sí? Pues falta seguir documentando, hay mucho interés por ese lugar. Bueno, y aquí al fondo lo que vemos es la plaza más grande, o el patio más grande, que es la plaza pública. Dentro de las funciones principales que tuvo, fue la de mercado. El mercado en épocas prehispánicas jugó un papel bien importante, porque era un espacio de intercambio, pues comercial, claramente, ¿no? De productos alimenticios, pero también de cultura. Pues aquí en el mercado se traía todo tipo de expresiones culturales, desde vasijas, comales, metates, cántaros, ¿sí? Aparte de los productos alimenticios, de las hierbas, de las frutas, etcétera, ¿sí? Entonces, pues era el espacio donde se daba esos intercambios, tanto de la misma comunidad como también venían comerciantes de otras comunidades, ¿sí? Entonces, un espacio muy grande. Y acá abajo tenemos la escalinata más prolongada, de tamaño más grande, que conducía aquí a la cima. Y justamente aquí en la cima se encontraron cimientos de un edificio, ¿sí? Que el doctor Winter considera que aquí estuvo ubicado el templo principal de Cerro de las Minas. Y por la posición posiblemente sí, pues ahí en ese espacio se reunían por tanta gente, y donde sí entraba toda la gente de la comunidad y de otras comunidades. Entonces en esta parte pues era el templo principal, o uno de los templos de Cerro de las Minas. Tuvieron varios templos. Entonces eso podemos decir que fue un piso. Es un piso, sí, muy erosionado. Pero ya es original, ¿no? Sí. Es original, es auténtico, es un piso auténtico, ¿sí? Y bueno, y si se dan cuenta, por las fases de ocupación vemos varios pisos. Este es un piso, el último, de la última. Aquí vemos otro que es más antiguo, y abajo vemos otro más, ¿sí? Entonces, esos pisos nos indican las diferentes etapas constructivas. Sí, hubo dos principales que les comento, la Ñudé y la Ñuñe, pero dentro de esas etapas también hubo subetapas, donde se estuvo reconstruyendo. Bajamos por acá. Sí. Y en ese entonces ya, ¿cómo se le llamaba? ¿Ya se llamaba Guajuapan, o cómo se le llamaba, digamos, aquí a la... Pues no era ciudad en ese entonces, ¿no? Sino a la zona o a la región. Pues Guajuapan, el Guajuapan conocemos ahorita, este asentamiento se fundó después, mucho después. Posiblemente contemporáneo al Sombrerito, ¿sí? Entonces, pues como comento, el asentamiento más antiguo fue Santa Teresa, digamos, es el primer Guajuapan en la etapa de las aldeas. No sabemos su nombre, ¿sí? Ahorita se le llama Santa Teresa por la agencia. Ya posteriormente fue Cerro de las Minas, que no sabemos su nombre. En mixteco se le llama Yucuñudé, pero es nombre reciente también, ¿sí? Desconocemos su nombre antiguo. Hay elementos bien importantes. Hay un disco de piedra donde aparece un jaguar, con una vírgula, es decir, que está hablando, está
dando un discurso, una orden, que está parado sobre una pirámide. Entonces es probable que este señor, que fue un gobernante, esté sobre Cerro de las Minas y que sea la máxima autoridad. Posiblemente, digo, como una ligera hipótesis, que sea el nombre del Cerro de las Minas, el Cerro del Jaguar tal vez. Pero bueno, es adelantarse mucho, falta investigar, ¿sí? Pero comento esto porque esos sí son nombres propios de los lugares. El Cerro del Águila, el Cerro del Jaguar, ¿sí? El Cerro de la Muerte, incluso, así se le puso al templo de Cerro de la Red, el Templo de la Muerte, ¿sí? Entonces son nombres propios de esos espacios, falta documentar. Después a este lugar se le conoció como Cerro Guajuapan, así lo denominaron, pero claro, tampoco es el nombre antiguo, ¿sí? Y últimamente Cerro de las Minas. Y aquí, por ejemplo, a diferencia de otros lugares, sobre todo en las cuevas, todo eso que las pinturas rupestres, todos aquellos grabados que hacen aquí no se ha encontrado, porque sí, digamos, sí hay como que grabados en piedras, ¿no? Que en las tumbas, todo eso, pero así como que una representación gráfica o de escritura. No, lo único que hemos encontrado son las piedras con escritura, ajá, como el dintel o las lápidas que aparecieron en la tumba número 5, o la lápida que apareció en la tumba número 1. Pues es lo que se ha encontrado, y otras piedras más, porque incluso se han encontrado maquetas en piedra de la cancha del juego de pelota. Pero como petrograbados, no, hasta ahorita no hemos encontrado. No dudamos que existan, posiblemente. Pero como les comento, falta mucho por investigar. Es el Montículo 3 que no se ha tocado para nada. En la ladera oriente se encontró la tumba número 1 por John Pado. Entonces, si allí se apareció, pues quiere decir que este montículo es súper importante. Sí. Y además que por el otro lado está la cueva. ¿Sí? Bueno, y que esa cueva pues tuvo sus usos en épocas prehispánicas. Un arqueólogo que trabajó aquí en Cerro de las Minas, Roberto Zárate, él hizo varias investigaciones en el Istmo y en otros lugares de las cuevas. Y pues varios datos importantes es que esas cuevas eran el inframundo, ¿sí? En épocas prehispánicas. Entonces él llegó a plantear la hipótesis, sin haber documentado la cueva, que probablemente ese fue el inframundo de Cerro de las Minas, el lugar sagrado a donde se iban los difuntos. Esto lo hace más importante todavía. Pero bueno, son hipótesis, falta seguir trabajando para consolidar y confirmar pues estas hipótesis. ¿Usted qué creo que en esas antiguas civilizaciones la necesidad de alguna manera de representar o de documentar eso? Por ejemplo, si el que nos mostró el 8 venado agarra el jaguar, al final de cuentas es parte de lo que se ha encontrado en los diferentes códices y algunas representaciones visuales, ¿no? Ellos, ¿qué habrán pensado o cuál habrá sido su necesidad de documentar, por llamarlo así, toda parte de su vida? Vemos, por ejemplo, a lo que se dedicaban. ¿Cree usted que a lo mejor ellos pensarán que en un futuro pudieran haber sido descubiertos, o cuál habrá sido su pensamiento? Sí, pues es una manifestación humana de por sí, de dejar evidencias. Desde las cuevas o los abrigos rocosos donde están las pinturas rupestres, ¿sí? Ellos trataban de dejar algún mensaje, ¿sí? De manera muy rudimentaria, que ya dibujaban a los hombres, así, de manera muy sencilla, los veditas y los palitos. Pues sí, trataban de dejar mensajes, sí, a veces, tal vez a la misma familia, sí, pues aquí estuvo tal personaje, ¿no? Aquí estuvimos, o era la forma de señalización para llegar a la cima o a un lugar sagrado. Pues siempre había la forma de informar y dejar alguna huella hacia las siguientes generaciones, ¿sí? Eso fue inicial, así de manera muy rudimentaria, pero ya algo muy completo y muy acabado, que es sorprendente, fueron ya los grandes códices mixtecos. No, ahí es toda una historia, ahí se hizo de manera muy pensada sobre el origen de los pueblos, sobre la genealogía de los gobernantes, de las familias gobernantes, ¿sí? Sobre la historia de los pueblos. Entonces sí, se dejó con toda la intención de dejar esta historia a las demás generaciones, que incluso muchos códices en el momento que se escribieron ya se comentaban o relataban historias pasadas que comentaban los abuelos, ¿sí? La historia de los abuelos,
¿sí? Que así surgió este pueblo, o antes estuvo ubicado en tal lugar, ¿sí? Y eso lo iban escribiendo, ¿sí? Entonces, pues sí, es algo bien importante. Sí, aquí estamos ubicados en la parte honda. Esta es la área, este es el área que es considerado como el juego de pelota, la cancha del juego de pelota. Se hicieron algunas escalas, es decir, algunas excavaciones para tratar de confirmar esta hipótesis. Y sí, pues todo indica que fue una cancha del juego de pelota. Ahí vemos un muro prehispánico, ¿sí? Y en la parte de abajo se logra ver acá el piso de estuco. Toda la canchita está pavimentada, tiene su piso de estuco. Y aquí hacia esta ladera se hizo una excavación y se ven muros tipo escaloncitos que vienen hasta acá arriba, que eran los muros que eran aplanados con estuco, donde botaba la pelota, ¿sí? Toda la pelota, ustedes saben que se jugaba con una pelota de hule, forrada con piel de animal, y era una pelota que botaba, que se golpeaba con la cadera, ¿sí? Que a veces jugaba entre un jugador, o entre un equipo y otro equipo, con fines rituales, como ceremonias, o a veces jugaba con fines políticas también para definir alguna situación problemática y evitar la guerra, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ha estado trabajando. Falta mucho por explorar, pero por lo menos ya algunas áreas principales se han ubicado: la cancha de juego de pelota, la plaza cívico ceremonial, la plaza pública, ¿sí? Y las tumbas, los cimientos de los edificios, de los palacios. Ajá. Aquí, por ejemplo, se han encontrado vestigios de que se habían realizado también rituales, sacrificios humanos, algo así semejante. Falta confirmar. En un extremo se encontró un personaje, ¿sí? Apuntando hacia el centro de la canchita, que tiene un cinturón y ahí tiene su nombre. Entonces es muy probable que él haya sido un jugador del juego de pelota, pero este monolito se encontró decapitado y apuntando hacia la cancha. Entonces, pues se anticipa uno un poco, o probablemente sea un mensaje de que el juego de pelota estaba asociado al sacrificio humano, ¿sí? Pero es solamente una hipótesis. Falta seguir trabajando, falta seguir investigando acá y otros espacios, ¿sí? A diferencia de otros lugares, de otras canchas, donde, pues sí, estaba vinculado con el sacrificio humano, pero no siempre el juego de pelota estaba asociado al sacrificio. Muchas veces se jugaba con fines rituales, simplemente, ¿sí? O a veces con fines políticos para evitar alguna guerra. Pero eso sí, de que el juego de pelota era todo un ritual, era un ritual, no era nada más un deporte de jugar. No era un pasatiempo, sí, digamos. Un pasatiempo, exactamente. No, era todo un ritual asociado a los dioses. ¿Y ellos tendrán habrán tenido algún pasatiempo, algo así como en el cual, pues lejos de sus actividades cotidianas, se distrajeran, o no sé, algo así? Sí, pues tenían diferentes actividades, sí, incluso el doctor Winter nos platicaba que es algo que quedó. Se ha encontrado aquí en Cerro de las Minas otro de los elementos importantes, bueno, han sido las cabecitas colosales, ¿sí? Como la solmeca, pero aquí son pequeñitas. Es un elemento más de la cultura ñuñe, ¿sí? Son cabezas pequeñas que representan personajes o guerreros o gobernantes, personajes destacados de la familia o de la sociedad mixteca. Pero algo más que ha aparecido son figurillas, ¿sí? Que en el primer momento se relacionaba con la salud de las mujeres. Se decía que las mujeres las portaban, ¿sí? Como para traer la salud. Y se encontraron silbatitos, ¿sí? Entonces falta seguir documentando, investigando. Aunque el doctor Winter en su última participación dijo que posiblemente eran solamente juguetes para los niños, ¿sí? Aunque pues eran instrumentos musicales. Pues ya casi para terminar nuestro recorrido, sí, les muestro la réplica de un silbatito de Cerro de las Minas. Esa es la réplica, pero el original es tan idéntico y se han encontrado varios silbatitos así, algunos más pequeños, otros más grandes, pero así de manera zoomorfa, es decir, la forma de un animal, ¿sí? Entonces, a ver, para que escuchen este sonido voy a tocar un poquitito. No soy músico, pero sí es algo que no podemos dejar escapar.
Bueno, la muestra de un silbatito. Y así se han encontrado varios silbatos. Incluso hay una investigación bien interesante que hizo el etnomusicólogo Gonzalo Sánchez. Hay un libro, todavía lo tenemos en el museo, ¿sí? Incluso viene un CD donde hace varias pruebas de los silbatitos y es sorprendente. Sí, no solamente eran juguetes, tal vez algunos más pequeños, algunos sí, pero otros tuvieron la función de instrumentos musicales para los diferentes rituales. ¿Sí? Pues, ¿algún comentario más? Bueno, preguntas todas las Hay muchos, sí, yo sé que una hora no es suficiente. Bueno, ya era una hora, ya llevamos hora y media. Sí. Ahorita todo lo que se ha encontrado ya tiene un fin de investigación o se sigue investigando todavía material. ¿Hacia dónde vamos a futuro? Sé que venir a investigar no es nada fácil, pero ¿qué es lo que también nosotros como parte de esta cultura podemos hacer para fortalecer todo esto que tenemos, toda esta riqueza que no vemos todavía el alcance que tiene? Sí, realmente hay tanto que investigar, tanto que documentar, porque tenemos muchos sitios arqueológicos. Pues Guajuapan está rodeado por una cantidad enorme de sitios arqueológicos. ¿Sí? Algunos ya han sido identificados por la población, ¿sí? Por los arqueólogos, claro, ya están identificados. Pero pues la gente debe estar consciente de que son lugares sagrados, no solamente son ciudades prehispánicas o antiguas, realmente son lugares sagrados, que el hecho de subir a un lugar como Cerro de las Minas merece todo el respeto. Hay que subir con mucho respeto. Y lo comento porque fíjense, cuando vienen comunidades que hablan el mixteco todavía, vienen los alumnos, vienen los papás, suben con tanto respeto, que incluso cuando nos acercamos a la tumba 5, los lugares sagrados que yo les digo, se descubren la cabeza y con mucho respeto escuchan, se acercan. Fíjense que todo eso pues es lo que necesitamos seguir trabajando, cultivando. Por eso es tan importante que las escuelas, que los visitantes de la Mixteca, de Guajuapan, visiten estos lugares, porque ahí damos a conocer esta información, que realmente son lugares sagrados, lugares de mucho respeto. Y así como este sitio está Yucunilzá y otros lugares más, que no se deben vandalizar, no se deben destruir, ¿sí? Que los especialistas son los arqueólogos, los únicos que pueden hacer los rescates, ¿sí? Todo el mundo tiene curiosidad y pues a veces excavan, destruyen, y esto pues es dañar mucho nuestro patrimonio arqueológico, ¿sí? Entonces falta mucho por investigar, como digo, el propio Cerro de las Minas falta seguir documentando, pero de que hay una riqueza impresionante, pues la hay, ¿sí? Porque tenemos sitios de diferentes temporalidades, ¿sí? Desde la etapa de las aldeas, de los centros urbanos o ya posteriores como del posclásico, que es lo que falta más documentar. Entonces pues la invitación es hacia la gente, ¿sí? Hacia los maestros, hacia las escuelas, hacia los alumnos, que acudan a estos lugares, ¿sí? Se dan las visitas, hay un programa de visitas guiadas permanente y son gratuitas, y después de las visitas en Cerro de las Minas pues bajamos al museo. Entonces todo eso se hace en primer lugar para que conozcan la importancia de nuestra cultura mixteca, y por otro lado para sensibilizar, ¿sí? Y pues concientizar a la población que no se deben dañar estos lugares, que no se deben destruir, que no se deben saquear, que merecen mucho respeto. Así es, profe. ¿Y para cuándo? Bueno, ya se tiene abierto el museo para ir. No, estamos en proceso, sí, estamos en proceso. El sismo nos dañó mucho y luego la pandemia, y por esa situación se atrasaron mucho los trabajos. Estamos todavía en esta etapa, sí, Okay, para montar en primer lugar las salas de arqueología y de ahí seguir avanzando con la de historia, de etnografía y otras salas más que tenemos. Pues un proyecto para ampliar. Ok, pero los que son las visitas guiadas están de manera permanente. Sí, porque ya se recorre por el edificio y se muestran algunas piedras y la información. ¿Sí? No están abiertas las salas, pero sí hay información importante. ¿El acercamiento para las visitas guiadas directamente con usted? Sí, o en el museo. En el museo ahí colaboramos con el museo, ellos también colaboran con nosotros para captar las solicitudes, recibir las solicitudes. Sí. Y de preferencia venir en la mañana para que nos Sí, de preferencia, a las 8 de la mañana, de 8 a 10, 10 y media. Y bueno, pues con eso casi estamos terminando, ¿sí? Y bueno, ahorita tenemos una actividad, ya les comentaba, sí. Ahorita está sonando mucho en las redes sociales de que el día de antier se empezó a trabajar para la conservación de unas huellas de mamut,
huellas de dinosaurio, que son varios millones atrás, huellas de dinosaurio que se encontraron adelante de Santa María Xochitapilco, rumbo a Yosocuta, que corresponde a la agencia de Santa María. Entonces ahorita hay un taller con niños, en la tarde va a haber una plática y pues ahorita nos vamos para allá. Así es, pues profesor, ¿no? Qué gusto. La verdad es que ya nos hacía falta venir a caminar. No es lo mismo venir uno solito, pasearse, imaginarse y empezar a ver las leyendas que nos ha contado la gente, ¿no? Como lo decía en esta parte. Sino venir con una visita guiada le da un enfoque muy diferente a todo lo que es la historia, que la historia, las piedras, el lugar cuentan, ¿no? Entonces, la verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No nos despedimos porque todavía hay mucho que contar sobre los personajes también, así que próximamente vamos a estar ya nuevamente invitándolo para que participe con nosotros, ya sea en el set o también pues visitando otras áreas como lo es el Ticoco, que ya lo mencionábamos, que no es mucho lo que se ve, pero de que hay ahí vestigios pues hay, ¿no? Nuevamente agradecemos su apoyo, su aportación, porque esto lo hacemos con el único interés de que empecemos a ver la importancia del lugar en donde nos encontramos, que dejamos de ser pues estos huérfanos de cultura, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Pues un gusto. Saludos a todos y estamos para servirles.